Gracias, don Amador. Es curioso que empezabas con una cifra del estudio de UNICEF que hizo en España con 50.000 menores. Yo lo tengo súper estudiado porque ahora me dedico a divulgar sobre adicciones tecnológicas y termino muchas de mis charlas a las familias diciendo que efectivamente más del 40% de los menores entre 11 y 17 respondió que está en Internet y en redes sociales para no sentirse solos. Y es una cosa que nos tiene que hacer reflexionar, sin ninguna duda. Bueno, ahora sin más, porque si no nos vamos dilatando, vamos a escuchar ya a los expertos. Nuestro primer ponente nos va a hablar del bienestar emocional y el sentido de pertenencia como condiciones indispensables para la inclusión educativa. Él es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, con una amplia y acreditada experiencia docente, investigadora y de asesoramiento a centros escolares en materia de educación inclusiva. Trabajó para el Ministerio de Educación en España entre 1986 y 1996, colaboró como experto y asesor para distintas organizaciones internacionales como la UNESCO, la OCDE, la Organización de Estados Iberoamericanos o la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Educación Inclusiva. Y también coordina el Consorcio para la Educación Inclusiva. Él es Gerardo Etxeita. Fijaos, leía yo en una entrevista a Gerardo que tenemos que hacer lo contrario de lo que vemos siempre, que es la uniformidad, la talla única, los mismos contenidos, la misma actividad, la misma forma de evaluar, y que lo propio de un aula inclusiva es, entre otras cosas, la riqueza de estímulos y espacios, la variedad de la organización del tiempo, del espacio y del ritmo de aprendizaje, el desarrollo de todas las inteligencias. Parece una labor difícil, pero desde luego también parece indispensable ir dando pasos hacia ese bienestar emocional que tanto anhelamos para nuestros niños y adolescentes. Suena difícil, ¿verdad? Qué importante es todo lo que vosotros, profesores, docentes, podáis hacer por ver la individualidad, lo distinto, lo que hace especial a cada alumno. Y ahora sí ya doy paso a Gerardo. Muchas gracias, muy amable. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí y por darme esta oportunidad de dirigirme a todas ustedes. A ver que funcione mi pasador de diapositivas. Pequeños problemas técnicos que se resolverán enseguida. Un pequeño matiz a mi presentadora, y es que ya no soy profesor titular, sino profesor emérito porque me he jubilado. Por lo tanto, estoy en esa situación, una jubilación activa, una jubilación comprometida, pero por ser honesto y no faltar a la verdad, pues esa es mi condición. Perfecto. Es que no lo había encendido, lo típico. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias, repito, por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias a Eva, muchas gracias a Raquel, muchas gracias a Emma, muchas gracias a Mari Carmen, porque son las personas con las que yo he tenido un trato directo y que han insistido y me han ayudado y han facilitado que esté precisamente hoy aquí, y por supuesto por extensión a la Dirección General, al consejero y al secretario de Estado, que han dirigido importantes análisis, algunos de los cuales podríamos decir que yo vengo a reforzar. En ese sentido también muchas gracias por darme la oportunidad, en el marco de este congreso, de resaltar, aparte de algunos análisis, por supuesto, específicos sobre la importancia del tema central de este congreso, que tiene que ver con el bienestar emocional, con el sentido de pertenencia. Por cierto, si la escuela, alguien ha dicho, la escuela es un sitio de saberes, claro que es un sitio de saberes, pero si la escuela no es hoy el lugar de los cuidados, de la protección y de la construcción de bienestar y de mejora educativa desde ese punto de vista, díganme ustedes a qué institución le corresponde hacer esa tarea. La familia lo intenta en el marco de sus circunstancias, pero también sabemos que hay familias vulnerables, y ¿a quién dejamos esa tarea? ¿A las redes sociales? ¿Se la dejamos a los clubes deportivos?
¿A quién le dejamos la tarea de cuidar el bienestar emocional? Y les decía que les agradezco mucho a los organizadores que me hayan dado, no sé si es esta pequeña distinción de ser el primero en hablar, para reforzar la idea de que lo que se vaya a discutir durante estos 2 días, se vaya a analizar y se vaya a proponer para mejorar eso, el bienestar emocional de todo el alumnado, lo que quede bien claro siempre y no se les olvide nunca es que efectivamente deberíamos estar hablando de todo el alumnado, todos y todas sin excepción, cualquiera que sean sus circunstancias, sus características, sus necesidades, sus contextos. No es un todos eufemístico, no es, hombre, la mayoría, no es un todos que se refiera a algunos, aunque sean muchos, es un todos y todas sin excepción. Ese es, como en otros ámbitos también de nuestro quehacer educativo, el gran reto, la gran complejidad, el gran desafío de nuestros sistemas educativos contemporáneos, el desafío, en definitiva, de la equidad. Un principio que está bien establecido, podría estar mejor, ¿por qué no decirlo?, pero bien establecido en nuestra principal ley educativa en este momento, el LOLOI, que lo refuerza, lo dice, y la parte propositiva de las leyes, la que tiene que ver con sus principios, no es el papel de letra pequeña que uno lee rápido para ir a otros aspectos concretos, sino se supone que es el elemento fundamental que debería transversalizar todo el conjunto de elementos que configuran un sistema educativo que establece una ley educativa. Lo establece esta comunidad autónoma también en sus normas, en sus leyes, en sus programas. Lo tiene establecido y reforzado, complementariamente al principio de equidad, desde la más reciente, la primera del siglo XXI, una de las convenciones en materia de derechos humanos, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué hablamos de personas con discapacidad? Porque hablamos de las personas con discapacidad, entre otras razones, porque es uno de los colectivos, si no el primero de los colectivos que más situaciones de marginación, de maltrato, de exclusión, de segregación vive en este y en otros países. Y por lo tanto, que los últimos de la clase se hayan incorporado a nuestro compromiso con la equidad, al compromiso con los derechos humanos, a través de una estructura como es una Convención Internacional en materia de derechos humanos, que España refrenda, que España asume y que a tenor del artículo 10 de nuestra Constitución está obligada a cumplir. Es más, tiene prevalencia sobre las normas autonómicas, nacionales, reglamentos y cualquier otro tipo de normativa de menor rango. Y es también ese compromiso que hemos lanzado hacia el futuro, ya no muy lejano, ya 7 años, los niños y las niñas que estén empezando hoy la educación infantil deberían, y nos lo preguntaremos dentro de 7 años, estar ya escolarizados en un sistema educativo que les garantiza la calidad y la equidad, la inclusión en todas las etapas que les toque transitar. Estos son nuestros, no de ellos, la primera fila. Esos son los compromisos, no es el Estado partes, el término con el que se utiliza en las convenciones para referirse a las administraciones. Es el compromiso colectivo de una sociedad que democráticamente ha decidido apostar en sus leyes, en sus normas, en sus compromisos internacionales por ese tema. Y en ese sentido, por lo tanto, y eso es lo que vengo a reforzar también con esta primera intervención, los principios de equidad y de inclusión son fundamentales. ¿Y para qué? Para que de esta preocupación por el bienestar emocional, en este caso, no queden excluidos ningún niño, ninguna niña en ningún momento de su desarrollo educativo y social. Para ello, para hacer fuerza a ese objetivo, a ese principio, pues tenemos efectivamente un montón de saberes, muchos elementos disponibles para articular y decidir y tener claro qué es lo que decimos cuando hablamos de equidad, qué es lo que perseguimos. Y en ese marco, a mí me gusta especialmente, precisamente por su sencillez, lo que dice la UNESCO en ese documento de 2017, donde dice sencillamente
que el mensaje central, que es el que a mí me gustaría que quedara en el Congreso y que ustedes fueran como el algodón de aquel anuncio que había antes de un detergente muy famoso, don Algodón, don Proper, el señor Proper, que salía un tipo, una especie así con una librea y pasaba el algodón por los azulejos de un cuarto de baño y, claro, como no había sido limpiado con Proper, pues aunque parecía limpio, le pasaba el algodón y salía suciedad. Por supuestísimo que pasándolo con don Proper, aquello quedaba brillante y se podía comer en aquellos azulejos. Pues bien, mi pequeña y más humilde aspiración es que cuando ustedes terminen y se vayan a casa en este congreso, y sobre todo, no este fin de semana, sino el lunes, cuando les corresponda también intervenir y trabajar en su centro educativo, vayan perpetrados del algodón de la equidad, de que les preocupen todos y todas las alumnas sin excepción, y que les preocupen todos por igual. A esos a lo que llamamos inclusión, a esos a lo que llamamos perdón, o en la panorama internacional se suele llamar equidad. Y yo me he permitido añadir ahí equidad para todo, ¿no? Equidad en el acceso, en las oportunidades de escolarización temprana, obligatoria y posobligatoria, porque en este país parece, por ejemplo, que al llegar a los 16, 18 años se acaban las obligaciones con determinados alumnos, por ejemplo, con aquellos alumnos que tienen necesidades educativas especiales, que a partir de los 16 años, edad obligatoria, ya parece que sus necesidades de apoyo se disuelven como las aspirinas efervescentes y ya no hay apoyos en el bachillerato, ya no hay apoyos en la formación profesional, ya no hay apoyos en otras actividades y el resultado es que, claro, muy poquitos de ellas y de ellos pueden transitar en esas finales etapas que se convierten, en el mejor de los casos, en una auténtica travesía del desierto y por eso tenemos un porcentaje muy reducido de ese grupo de alumnos y alumnas en nuestros estudios universitarios, cuando muchos más podrían tenerlo si hubiéramos tenido un sistema realmente con mayor equidad en el acceso, en la promoción. Por supuesto, en las condiciones de progreso, ¿no? En los recursos, en las medidas. Hablaba con Raquel precisamente lo poco que casa, lo mal que casa en general nuestras administraciones educativas con los principios de inclusión y equidad, porque nuestras administraciones tienden a ser homogéneas, tienden a ser de café para todos, del mismo número de alumnos, mismo número de profesores, de recursos, de medios, independientemente de que trabajes en la Sagra o independientemente de que trabajes en la zona de mayor nivel educativo de Toledo. Y eso no puede ser, porque no hay nada más injusto, nada más inequitativo que tratar a todas las personas, todas las condiciones por igual. Por supuesto, nos interesa, por lo tanto, que todos y todos importen para el acceso, para la condición, para los logros, para el impacto social, pero también para algo que últimamente, y es lo que da sentido a este Congreso, ha cobrado un papel relevante también en estas misiones de equidad, que lo podríamos llamar igualdad de reconocimiento. De hecho, algunos filósofos del derecho y de la justicia, como el señor Honneth, habla precisamente de que el reconocimiento, es decir, el reconocimiento de la dignidad de las personas o grupos, constituye precisamente un elemento esencial de un concepto renovado de justicia, porque hay tratos socialmente injustos en los que está en juego no solo la distribución de bienes o derechos, sino la ausencia de afectos, cuidados o de estima social. Por lo tanto, nos tiene que preocupar también las situaciones de desigualdad en todos los ámbitos para el acceso, para el aprendizaje, para el reconocimiento, para las oportunidades. Suerte vivir en Castilla-La Mancha y no en la cerquita Comunidad de Madrid, donde 1 de cada 4 alumnos están escolarizados en centros de alta segregación por razones de género, de competencia, de recursos económicos o de necesidades especiales. Suerte no ser gitano y no tener que vivir un pupitre gitano y unas situaciones de desigualdad que avergüenzan al más pintado, que se han comentado en sede parlamentaria, pero que aquí seguimos pareciendo que en ese todos y todas importan por igual, algunos no lo son tanto.
mala suerte de algunos alumnos y alumnas con necesidades especiales en esta comunidad, que a pesar de tener un derecho reconocido y amparado al más alto nivel por una convención internacional y una ley y una constitución que dice que debemos hacerlo, se mantienen segregados en centros de educación especial, porque, entre otras razones, los centros ordinarios no hemos sido capaces de movilizar los procesos de cambio y de mejora para que ello no sea tan importante. Se ha hablado ya aquí de las situaciones de maltrato entre iguales, que son otras de las grandes situaciones de inequidad o de exclusión, si lo queremos ver así. Situaciones de inequidad y de exclusión que, por cierto, también algunos grupos de alumnos, mal sobre mal, lo cual ya es terrible, sufren más que otros, como puede ser el caso del alumnado, por ejemplo, con trastornos del espectro autista. En definitiva, seamos conscientes de que, a pesar, por supuesto, de nuestras buenas intenciones, de nuestras acciones y de nuestro deseo, hay importantes grupos de alumnas muy vulnerables a los procesos de marginación, de segregación escolar, de oportunidades de bienestar emocional, precisamente, o de participación social. Y es importante decirlo en estos congresos, es importante decirlo aunque pueda parecer duro, aunque pueda parecer incluso descortés con quien te ha invitado a sacar algunos datos que pueden no ser muy satisfactorios con la realidad que nos acontece, pero es importante empatizar con lo que le ocurre a algunos de esos que tienen el derecho, están protegidos, están amparados por los principios, por las normas, por las leyes, donde hemos dicho que tienen derecho a estar como los demás y poder participar y tener las mismas oportunidades, y sin embargo no ocurre. Y ocurre algo importante, espero que aquí lo ocurra, aunque estamos en circunstancias adversas para ello. Ocurre que si conseguimos, de alguna manera, identificarnos con las personas que están heridas, incluida la pena y la rabia, es posible que ello haga más factible hacer cara y ponernos en marcha frente a las políticas que, en un sentido u otro, oprimen y crean esa realidad injusta e hiriente. Digo que es un mal momento para esta empatía, cuando estamos viendo y nos desayunamos, comemos y cenamos todos los días con noticias que ya uno no sabe ni cómo calificar, vinculadas al incumplimiento de los elementos más básicos del derecho humanitario. Ya no hablamos de educación, simplemente las oportunidades de poder vivir. Y claro, cuando nos desenvolvemos en este contexto de inacción, de insensibilidad ante problemas de esta magnitud, pues es normal que uno termine quedando insensibilizado ante problemas de menor trascendencia, como pueden ser pues, algunas situaciones de maltrato, el fracaso de algunos alumnos al terminar la educación escolar, etcétera, etcétera. Para cambiar, tratar de cambiar, últimamente ya no soy nada maximalista, tratar de cambiar estas cosas, lo que tenemos que tomar conciencia es que lo que hay que cambiar es precisamente, hay que ponerse en manos a la obra para tratar de cambiar el sistema educativo que hemos heredado, que tenemos, que en buena parte seguimos teniendo, mejorado en algunos aspectos, en otros podríamos decir parcheado, en otros renovado, como cuando uno renueva, antes que hablamos de baños y limpieza, pues cuando uno renueva algunos de los elementos de su domicilio, de su casa, etcétera, pero básicamente seguimos teniendo un sistema como reflejara tantos años atrás el señor Tonucci, un sistema que más que menos trata de estar abierto a la mayoría de los niños, pero que enseguida tiende a uniformarlos y desprecia a unos cuantos, que los convierte en desechos, a pesar precisamente del derecho que les ampara a estar en esa escuela, no para ser uniformizados, sino para poder desarrollarse de acuerdo con su igual dignidad y con sus características y con su identidad, sin que eso suponga una situación de injusticia. Ese cambio, y voy haciendo un análisis que va de grandes elementos, de los principios, de las normas que los amparan, de la necesidad de empatizar ante un proceso
y ese sí que también sería un buen elemento para un buen congreso, cómo generar las emociones en nosotros, las emociones y las actitudes necesarias para enfrentarnos a tantos elementos de cambio y de transformación, porque son muchos los elementos que hay que cambiar en esta vieja escuela. No son solo, y he oído hablar antes, por supuesto, el currículum o lo que se enseña, también los espacios, esas aulas uniformes con esos pupitres verdes, la pasta que habrá ganado quien diseñó esos pupitres verdes y esas sillas que siguen estando ahí en las escuelas, que es la dotación básica, hasta que llegue la dotación del Ministerio de la Escuela del siglo XXI, que se la están pensando, hasta que llegue esas sillas, esas mesas. Bueno, ahora ya no hay pizarras, ahora hay pizarras electrónicas, esas aulas en filas mirando para adelante. Son tantas cosas que hay que cambiar de nuestro sistema educativo para que las escuelas, cuando digo las escuelas, no me refiero solo a las escuelitas infantiles, que esas son las que más hacen por la tarea, o a las escuelas de educación infantil y primaria, también los institutos, para que sean espacios de acogida, de encuentro, de orgullo, de satisfacción, de bienestar emocional, pasando por el color de las paredes, por la decoración, por los espacios, para sentirse que uno no va ahí solamente a aprender algunos elementos del currículum. Digo que son muchos los elementos que tenemos que cambiar. Es importante tener en cuenta los distintos niveles de ese cambio para también pedirle a cada uno lo que le corresponda. Al señor consejero aquí presente y a la Dirección General lo que les corresponde, al secretario de Estado que se ha marchado lo suyo, pero también a nosotros, personal, individualmente y colectivamente como miembros de un centro escolar. Y para eso, y en esto voy rápido porque no es lo sustantivo, es importante no perder de vista lo que algunos han llamado la ecología de la equidad, es decir, que tan o más educativo o importante para la educación escolar es lo que ocurre fuera de las puertas de la escuela que lo que ocurre dentro de las puertas de la escuela. Si fuera de las puertas de la escuela lo que hay es violencia, maltrato, situaciones habitacionales indignas, pobreza, desigualdades de distinto tipo, nos podrán pedir a los profesores y a las profesoras, a las maestras y a los maestros, nos podrán pedir un esfuerzo, pero lo que no nos pueden pedir es que hagamos magia. Una acción educativa importante es la que ocurre también fuera de las puertas de la escuela. Y ocurre algo en nuestro país que también, no sé por qué, ¿qué pasa para que no nos avergüence? Porque seguimos teniendo una de las tasas, la segunda o tercera mayores tasas de pobreza infantil de Europa. Nunca cambio me hubiera gustado cambiar hace tiempo esta diapositiva, que es del 2013, pero es que los últimos datos no solamente muestran una disminución, sino incluso a veces un pequeño aumento de este margen. Mientras tengamos esos niveles de pobreza fuera, mal iremos. En definitiva, hay muchas políticas vinculadas a la equidad, que no era el objetivo fundamental de esta presentación, que hay que analizar, y hay otras que tienen que ver con la inclusión, que son las que sí quiero resaltar aquí, y que vuelven, aunque lo llamen de otra manera, inclusión y equidad, al fin y al cabo, podríamos decir que son miradas, perspectivas de una misma realidad, como cuando uno está mirando un cuadro o una obra de arte y uno se fija precisamente en la estructura del cuadro o de eso que se está observando y otro piensa en los datos históricos o piensa en el autor. Todos estamos frente al mismo cuadro, aunque puede que cada uno lo podamos analizar en algún momento desde una perspectiva distinta. Todas son importantes, todas nos hablan de esa realidad, pero también aportan elementos distintos. Tenemos que tener claro que para promover esa inclusión, para mover esa equidad, para que nos preocupen todos y todas por igual, tenemos que trabajar en tres grandes ámbitos, en tres grandes niveles de los centros escolares. Y ya estoy entrando en las puertas de su cole. He dejado atrás lo que queda puerta, no atrás por no ser importante, porque no es el momento, sino lo que queda fuera de la escuela. No voy a entrar a analizar elementos del sistema educativo que habría que modificar. Estoy entrando ya en sus centros educativos, donde todos y todas tenemos que tener en cuenta que ahí interfieren tres niveles de análisis en los cuales tarde o temprano también tenemos que intervenir, en lo que podríamos llamar los valores compartidos, es decir, la cultura escolar del centro, respecto a la acogida, al cuidado, a cómo nos preocupan, a la formación, cómo nos preparamos ante los desafíos
desafíos que tenemos, las políticas, que son los planes, programas, actuaciones que llevamos a cabo en nuestro centro educativo y lo que ocurre, por supuesto, en las aulas. Y lo que los estudiosos y políticos de la inclusión nos han ido diciendo es que en esos niveles uno se puede encontrar barreras, elementos muy disruptivos respecto a su relación negativa con nuestras ambiciones, como podemos encontrar elementos favorecedores que podríamos llamar en buen sentido apoyos, no profesores de apoyo. La inclusión no es más de más profesores de apoyo, no más PT, no más ALES, cuantos más vengan, estupendo, vale. Por cierto, a ver si se me ha escapado el secretario de Estado para ver cuándo conseguimos que venga alguna administración que consiga modificar esa denominación de profesores de pedagogía terapéutica que responde a la más añosa y casposa de las denominaciones que tiene nuestro sistema educativo. Tenemos que movilizar apoyos y reducir las barreras para ser capaces de articular 3 elementos básicos de nuestra acción educativa, que se vinculan con la idea de estar juntos, de poder compartir espacios, lugares comunes, actividades, por supuesto de aprender, de rendir, de progresar y por otra parte de participar, de sentirse parte. Y aquí estoy llegando al núcleo de la intervención. Esa participación, ese constructo de participación, que es un elemento sustantivo de las reflexiones políticas y propuestas sobre la inclusión, tiene que ver, como en su momento dijo el profesor Tony Booth, un gran experto, él sí que es un experto, yo no soy nada más que un aprendiz en esta temática en comparación suya, él nos hablaba de la participación como esa idea de yo participo, cuando tú me reconoces como una persona semejante a ti y me aceptas como soy. Esa es la esencia de la participación, que podríamos decir es lo contrario a la marginación, la burla o el maltrato. En ese sentido, en los últimos años, las buenas gentes con las que yo trabajo en la Universidad Autónoma y en otras universidades, que formamos un pequeño grupo de investigación, hemos estado estudiando ese en particular y analizando y viendo cómo podemos hacer nuestra modesta contribución a ese constructo en particular, a esa dimensión en particular de la participación. Y en un momento determinado nos vino como este pequeño juego de palabras, que promover esa participación social tiene que ver con una parte, con formar parte, algo que está íntimamente relacionado con las oportunidades de acceder, de estar juntos, de tener en lugares donde me reconozco con el otro, por supuesto de sentirse parte, y eso es lo que voy a desarrollar en los minutos que tengo por delante, el establecer relaciones positivas con los iguales, el crear amistades y también el tomar parte, el poder ser escuchado, valorado, tomado en consideración respecto a lo que yo opino sobre mí mismo y deseo. Por cierto, otro de los derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño, que si cabe es más olvidado todavía que algunos de los derechos más recientes. Pero esa Convención establece el derecho de los menores a ser escuchados, tenidos en consideración de la forma apropiada a su edad y condición en aquellos asuntos que les conciernen. Y hay muchos asuntos educativos que, por supuesto, les conciernen. Pero gráficamente, he mantenido esta diapositiva que he utilizado en alguna otra ocasión, ven un análisis, diríamos, un poco lineal, un poco estratificado. Y por ahí, en nuestro proceso de investigación, de reflexión, de estudio sobre este tema, hemos ido comprobando efectivamente, a veces esto es como descubrir América, porque América ya estaba allí, pero uno la descubre en un momento determinado, que efectivamente, que ese sentido de pertenencia, ese sentirse parte, es, como le hemos puesto, un corazón, el corazón de este proceso fundamental. Algo que es lo que tiene sentido analizar en este congreso y tratar de promover y de cuidar. Esa participación se vincula con un viejo conocido de muchas gentes, de la psicología y de otras disciplinas, que es la pirámide de necesidades del señor Maslow, que estableció hace mucho tiempo, allende mediados de los años 40, que todos los individuos tenemos una necesidad psicológica fundamental de pertenecer.
en inglés se utiliza esa expresión sense of belonging, y que cuando se satisface la necesidad de pertenencia, se pueden lograr resultados sociales, conductuales, psicológicos, personales muy positivos. Desde esta perspectiva, nos decía Maslow, la pertenencia no es vista como una relación íntima, no es que yo me llevo bien con el consejero, no es que yo me llevo bien con alguna persona en particular, no va de eso, sino va, como dice él, de una especie de hambre de relaciones afectivas con la gente en general, de tener un lugar en un grupo. Eso ha ido ampliándose, ha ido reforzándose con lo que se conoce como la teoría y la hipótesis, o la hipótesis y la teoría sobre precisamente ese sentido de pertenencia, y que nos vienen a decir que comprende un impulso generalizado por formar y mantener al menos una cantidad mínima de relaciones interpersonales duraderas, positivas y significativas. Y cuando tantos estudiantes, como bien ha dicho el consejero, pasan tantas horas pegados a un móvil, en parte es porque no tienen esa cantidad mínima de relaciones interpersonales duraderas, positivas, significativas, cara a cara. La satisfacción de esas necesidades, nos dicen los estudiosos de este tema, implica interacciones frecuentes y positivas. ¿Por qué estoy haciendo esta cita? Porque esos son los elementos en los que veréis que vamos a tener que poner atención. Y la noticia más importante es que todas y todos vosotros y vosotras podéis hacerlo en vuestros centros escolares, en vuestras aulas, con procedimientos muy sencillos a veces, otras algo más sofisticados, pero importantes para asegurar y fortalecer este sentido de pertenencia. Implica, como repito, como digo, interacciones frecuentes positivas con otras personas, incluida, por supuesto, la preocupación recíproca por el bienestar de los demás. No es suficiente el mero contacto físico, no es suficiente que los niños estén juntos en el aula o más o menos revueltos en un patio, en un recreo. Es algo mucho más que hay que, por lo tanto, también cuidar, planificar, pensar e implementar con prácticas explícitamente dirigidas a esa actividad. En definitiva, este es uno de los elementos que hoy, como ya se ha resaltado perfectamente por el secretario de Estado, por el consejero de Educación, por las personas que han inaugurado esta actividad, está en el corazón de nuestra acción educativa. Tiene que estar en el corazón de nuestra acción educativa y por esa razón, repito, creo modestamente que debe ser este el motivo por el cual han tenido el placer y el gusto de querer invitarme a este congreso, porque estamos estudiando con mis colegas estos asuntos. Y aprovecho, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, aunque ni por aquí pasa ni esto es Valladolid, para hacer una pequeña reivindicación del saber de la investigación y del saber pedagógico, del saber, digamos, de la investigación técnico-pedagógica, como la queramos llamar, didáctica, psicológica, psicosociopedagógica, que tenemos mucha y buena y útil. No quiere decir que sepamos de todo, pero sabemos muchas cosas. Y asusta también ver, y preocupa, y a uno se queda aturdido al darse cuenta lo poco que muchas administraciones hacen uso de ese saber que se le ha puesto en bandeja, como el saber que se le puso en bandeja a la Administración Educativa hace apenas unos meses, a través de un importante estudio dirigido por la profesora Carmen Márquez y Sergio Fuentes en la Universidad Autónoma. Cierro el paréntesis para que conste en acta que si estamos aquí y este es un congreso que refuerza la importancia de ese saber, bienvenido sea, y por esa razón con mucho gusto he aceptado venir aquí. Los 50.000 euros que me han prometido no tienen nada que ver. Y de ahí, de aquel análisis plano que les he mostrado hace un momento, hemos ido a este otro análisis, al que, por cierto, se ha referido con mucha precisión el secretario de Estado. Ese sentido de pertenencia, ese sentirse parte, y miren que he puesto también el no en paréntesis, porque por supuesto que puede ocurrir lo contrario, pero nos ha pedido el consejero que hablemos de bienestar y no de malestar, así que yo voy a hablar de bienestar, pero que, ojo, que bienestar y malestar son los dos caras de una dimensión dialéctica que cuando no se cuida una, la otra crece y viceversa.
En el corazón de ese proceso de bienestar emocional, de sentirse parte, de sentirse orgulloso. ¿Por qué celebramos el Día del orgullo gay? Pues celebremos el orgullo de las mujeres, el orgullo de los gays, el orgullo de Sun Cordan. Sentirse orgulloso de ser como soy, de ser gitano, de no ser gitano, de ser alto, de ser bajo, de ser gordito, de ser flaquito, de ser altito, de ser no sé qué. Sentirse orgulloso, cuidado, respetado, querido, valorado. Ese corazón irradia, manda sus venas y se nutre de sus venas de elementos importantes, por supuesto, del estar ahí, al que antes me refería, del formar parte, de tener posibilidades de poder leer esta presentación para que sea accesible, y quien dice esta presentación, un texto, de poder acceder a un lugar por un lugar que sea accesible, etcétera, etcétera. Echa otra vena a algo que también se ha dicho, a la necesidad de engancharse. Los ingleses lo llaman engagement, que no es exactamente la misma definición que motivación, sentirse enganchado con la actividad escolar, que conecta muchísimo con que esa actividad escolar, con que esas formas de enseñar y de evaluar te hacen tener sentido. No es algo que te humillen. Todavía recuerdo, y me llevará y me iré a la tumba con él, recuerdo de un profesor que me mandaba los cuadernos con mis faltas y mis problemas y mis problemas mal resueltos desde la tarima hasta donde yo estaba de Cheita, aquí está la mierda que usted ha hecho. Pues si esa es la forma de evaluar a nuestros alumnos, ¿cómo voy a sentirme parte de un grupo? ¿Cómo voy a sentirme satisfecho? ¿Cómo voy a tener ganas de ir a esa escuela, de atender a esa escuela a la que me dicen que debo de ir? Y por supuesto también se nutre ese sentirse parte porque me escuchan, porque me preguntan, porque se interesan por mí. Y de eso, de todo, sabemos mucho, de todos los elementos, de lo que hace accesible, de lo que hace estar enganchado al aprendizaje, y por ahí no me puedo extender, pero lo que sí sabemos, y lo dijo de una manera brillante el profesor Puig Rovira de la Universidad de Barcelona, sin reconocimiento, sin ese reconocimiento del que nos hablaba el profesor Honet, sin reconocimiento no hay conocimiento, o no habrá un conocimiento sólido, o no lo habrá en particular para algunos alumnos especialmente vulnerables a la falta, entre otras cosas, de ese reconocimiento. Y sabemos mucho de cómo facilitar, escuchar, tomar la voz, darle voz a los estudiantes para que participen en la vida escolar aportándonos. Y también en esto tenemos una rica, variada y nutrida investigación que nos daría muchas herramientas y muchas útiles. Pero también, por supuesto, porque yo vengo aquí a reivindicar mi papel de modesto investigador, que cumple la función que la sociedad me ha dicho. Usted, señor Echeita, estudie, dedique su tiempo a aprender, a buscar, a analizar, y cuando tenga la menor oportunidad vaya donde le llaman para compartirlo con las maestras y con los maestros que tienen que implementarlo, dado que usted no lo hace, y por supuesto usted hágalo en su ámbito de docencia cuando la tenía. Y esa investigación, entre otras la de estos señores y señoras, nos ha puesto de manifiesto muy recientemente 5 grandes núcleos, todos los cuales van a prestarles atención porque están en su mano. No le pidan más que al consejero, luego le vamos a pedir unas cosas al consejero y al secretario de Estado, pero todas las que están aquí están en su mano. Saber, conocimiento disponible. Primero, aprender en grupo. Nada nuevo bajo el sol. Promover situaciones de aprendizaje cooperativo. Llamémosle aprendizaje cooperativo, llamémosle grupos interactivos, llamémosle tutorías entre iguales. Si ustedes quieren y el resto de los ponentes me lo permiten o lo aceptan, y me quedo de paso también con sus 50.000 euros, pues yo desarrollo durante 2 días todos y cada uno de estos elementos suficientes que la investigación nos tiene al alcance de 4 clics. La importancia del trabajar por proyectos. ¿Pero por qué? Porque esta manera de trabajar crea posibilidades de interacción, crea posibilidades de ayuda mutua, crea posibilidades de sentirse valioso y poder aportar algo que es un elemento fundamental del sentido de pertenencia. La investigación nos dice, es fundamental que todo el alumnado se sienta apoyado,
sienta que no está solo, que cuando se vienen los malos momentos, los bajones emocionales y de otro tipo, no está solo. Y hay alguien que puede estar. Hay alguien más del que nos hablaba Eugenio en sus chistes, hay alguien. Ese alguien puede ser, por supuesto, y debe ser los tutores de referencia en los centros escolares. Qué papel tan importante, cuán descuidado están esas tutorías en tantos centros educativos y cuánto ausente está, por ejemplo, en el bachillerato, esa etapa y a la formación profesional, donde de nuevo ya, como uno es mayor, con que tenga un móvil ya es suficiente para poder estar conectado, ya no necesita una acción tutorial que trate de recomponer las grandes dificultades emocionales por las que están pasando hoy nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Es el papel crítico, se ha hablado de reforzar el programa de convivencia, ojalá, porque los programas de alumnos acogedores, de alumnos ayudantes, de alumnos mediadores, cumplen modestamente también ese papel de contribuir a que muchos alumnos, muchas alumnas se sientan parte, se sientan estimados y desde ese punto de vista sientan que tienen un apoyo. Muchos centros tienen también, además de un tutor de referencia. Muchos centros han desarrollado estupendos, maravillosos programas que se llaman de muchas maneras distintas, Duado, programa Pigmalión, de una buena y queridísima amiga en Valencia, donde los mayorzotes del bachillerato se ocupan de los recién llegados de primero de la ESO, y cada uno de los mayorzotes de bachillerato tiene un estudiante de primero de bachillerato que es su tutor, su ahijado, su duado. Y te os puedo asegurar, porque los datos así lo manifiestan, que en esos centros de alta complejidad, el conflicto, los problemas de conflicto han hecho así, de subir, ¡pum!, porque nadie se mete ya con esos chavales, porque ya no les quitan los balones, porque les dejan jugar, porque sus compañeros de mayorzotes han aprendido a entender y a reconocer las necesidades de los más pequeños. Y seguro que hay muchos programas más, y ustedes conocen más de los que yo estoy aquí mencionado. Algo muy sorprendente, pero también muy bonito y muy valioso, el papel central que tienen lo que podríamos llamar en nuestro contexto las actividades extracurriculares, no las extraescolares, donde la inequidad brilla por su ausencia, porque el que no se las puede pagar, ahí te quedas, con dos morros, con un palmo en las narices. No, las actividades extracurriculares, por decirlo de alguna manera, que un centro puede establecer. Los clubs, esto es muy típico, muy propio, y es el término que se suele utilizar además, por ejemplo, en el mundo anglosajón, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Clubs de teatro, de lectura, de música, de afiaciones, todo lo friki que uno puede encontrar y que tan importante es para algún alumno o para un pequeño grupo, encuentran momentos con sus compañeros de poderlo hacer y disfrutar. Y muchos de ellos tienen valor, digamos, de aprendizaje en algunos ámbitos, pero sobre todo tienen el valor de nutrir el corazón de este proceso, que es el sentirse parte de un grupo. Las salidas, las visitas, las excursiones. ¿Saben por qué todo esto es bueno? Ahora que no nos oye el consejero, porque no tiene criterios de evaluación, ni indicadores, ni estándares, ni puñetas de ese tipo que corsetan nuestra acción educativa. No estoy diciendo que no sean necesarios, no estoy haciendo demagogia, no quiero decir, para los criterios de evaluación vamos a quemarlos todos juntos, salgamos del Congreso quemando los criterios de evaluación. No estoy diciendo, digo que esta actividad no los tiene. Y si le damos un peso que puede tenerlo en ese espacio que estamos llamando de convivencia, de seguridad, de orgullo, de pertenencia, es decir, si estamos creando esa escuela del futuro que queremos que sea equitativa e inclusiva, necesitamos tener espacios donde alguien pueda decir, qué bueno soy dibujando, qué bueno soy haciendo este graffiti, qué bueno soy interesándome por los dinosaurios o por la música de quien sea, o por haciendo 1000 puñetas verdes, pero que me dan el sentimiento de que yo también valgo, de que yo no soy solo el echeita al que le tira la libreta porque no ha hecho bien los ejercicios de matemáticas. Mis compañeros pueden sentir que les aporto algo, que les ayudo, que soy interesante, que soy simpático, que soy un estupendo organizador. Esas actividades sin criterios de evaluación
pueden ser un elemento importante, como lo pueden ser los juegos cooperativos, las actividades de deporte inclusivo. Insistido en lo de deporte inclusivo porque el deporte es un arma de doble filo, tiene elementos cooperativos muy importantes, pero tiene un elemento competitivo que puede ser también cuanto menos peligroso. Los coros, los grupos musicales, añadan ahí todo lo que quieran. ¿Y ven? Les he mentido. ¿Les he mentido respecto a eso? ¿Está en su mano? Veremos qué necesitamos para que esté en su mano, pero no necesitamos más PTs para ello. O sí, no lo sé. O que vengan las familias que nos ayuden, pero no es un gran cambio, no es una gran transformación la que necesitamos en nuestro centro para que esto sea posible. Y hay que cuidar, por supuesto, esto es más a veces un corolario que un elemento intrínseco en sí mismo, pero también lo podemos hacer un elemento en sí mismo, es decir, el ayudar a construir relaciones positivas, amistades. A ver, esta mañana uno lleva 2 días escuchándose en los medios de comunicación que el Gran Bilbao, de donde eran mis papás, ¿no?, al margen de la campaña electoral, ahora mismo está unida como si fuera solo una nación, nunca mejor dicho, porque el Athletic de Bilbao se juega mañana la Copa del Rey. ¿Dónde creamos relaciones positivas, sentido de pertenencia, de orgullo, de estar con alguien, de no sentirme el raro, el extraño, fuera de? Si no es, pues con la bufanda del Atleti o con la bufanda de cualquiera, o participando en estas relaciones. ¿Qué podemos hacer para cuando un niño o una niña se siente solo? Le ponemos un banco donde diga, estoy solo, y que los demás sepan y entonces se acercan y hablan, algo que hacen muchos coles ya. Hay estrategias como son los círculos de amigos que parece que tienen también y que tienen una potencialidad. Nada es mecánico nunca, hay que cuidarlo, ¿vale? No vaya a ser que pongamos el banco de amistad y sea donde van los maltratadores, los abusones, a buscar a los débiles para meterles mano y darles golpes, porque eso también puede ocurrir. En definitiva, tenemos un montón de actividades. ¿Para qué? Para que y cada uno de sus alumnos, de sus estudiantes, puedan sentirse que pueden aportar algo que alguien valora, empezando por ustedes, empezando por sus compañeros, empezando por las familias, que vean llegar a sus hijos sonrientes, felices, contentos de haber tenido oportunidades de estar juntos, porque han tenido y tienen en el cole relaciones positivas, porque se sienten apoyados, saben a quién acudir, sea a su tutor o a su tutor de referencia, o al alumno ayudante, o al alumno acogedor, al duado, al pigmalión, saben a quién acudir si las cosas no vienen tan bien pintadas, porque soy y son uno más del cole. Porque, por supuesto, todo eso se ha construido y urdido a través de estrategias de colaboración y de mejora, en definitiva, porque no están solos. Y de ese marco, en los últimos 5 minutos, resaltar que, claro, esos constructos no se mantienen en el aire. Esos constructos dependen de las concepciones, de expectativas suyas. No de nadie más, no de este señor que está aquí sentado, dependen de las suyas, que se pueden cambiar. Y en ese sentido hay concepciones más deterministas, hay quien sigue pensando que a quien Dios se la dé San Pedro se la bendiga, que donde natura non dá Salamanca non presta, es decir, que al que pobrecito le hizo tonto, pues ni la Universidad de Salamanca le va a devolver el cariño y la sabiduría, pero hay, y estoy seguro que en esta sala y entre los que nos están escuchando a distancia, la inmensa mayoría, más bien, están aquí porque han decidido ser profesores y profesoras, porque han decidido, tenía yo un link que hacía llegar más fácil a esta, porque han decidido que su acción educativa, su trabajo, es importante para los niños, que no son dispensadores de currículum, ni de criterios de evaluación, ni de materiales, que son maestros, maestras, profesores, que piensan que pueden intervenir, que tienen agencia en la capacidad de aprendizaje y de participación de sus alumnos. Y porque tienen esa agencia, piensan, reflexionan,
busca la confianza de sus alumnos, se ponen todos los días, un día sí y otro también, en los zapatos de todos sus estudiantes, no de algunos, sino de todos sus estudiantes, porque tienen un fuerte principio de equidad que les entra por aquí y les sale por la punta. Se preocupan todos, porque son reflexivos y están todo el rato pensando, ¿y esta unidad didáctica? ¿Y este material? ¿Y esta secuencia de aprendizaje? ¿Y esta forma de organizar el aula? ¿Y este tiempo? ¿Y este espacio? ¿Les vendrá bien a todos mis alumnos? A todos, como dijo aquel loco que vimos una vez en Toledo. ¿Les vendrá bien? Y porque tienen esas concepciones que algunos expertos han llamado transformadoras, le dan vueltas y vueltas y movilizan todas sus actuaciones, como acabamos de ver, para hacer posible ese bienestar emocional. Y, por supuesto, en este esquema faltaba también alguien, claro que faltan los propios alumnos, que en su momento hay que tener en cuenta que no es lo mismo un niño de 0, de 2, de 3 añitos, o un grandullón de 18, o un adolescente de 14. Hay un devenir evolutivo que habrá que tener en cuenta y considerar para modular, para ajustar estas actuaciones a las cuales me he estado refiriendo. Alumnos que, por supuesto, tienen más o menos capacidades. Estoy terminando, me queda 1 minuto 34 segundos, pero no importa porque lo dicho, lo más importante ya está dicho. Y es que esto de lo que he querido compartir, que no es nada más que el saber disponible a partir de la investigación que hoy disponemos, nacional e internacional, está en sus manos. Está en sus manos. Formando parte de esa pedagogía de la autonomía, o como dicen unas buenas amigas que tengo por ahí en Asturias, en un pueblecito perdido que se llama Grado, eso está en la, digamos, en la pedagogía de lo cotidiano, la posibilidad de hacer este cambio que estamos necesitando. No piensen que el Ministerio, la ministra, el ministro, el secretario de Estado y el consejero de Educación se van a ir de rositas. Pero como solo me quedan 35 segundos, no puedo darles mucha caña. A Dios rogando, ruéguenle que creen sobre todo las condiciones. Por ejemplo, tiempo para poder pensar colectivamente en cómo hacemos, cómo estructuramos, cómo organizamos. Promueve, que tengan asesoramiento, por supuesto, nadie nace sabiendo. Apoyo, asesoramiento, formación, de este tipo o de otro, tal vez menos grandilocuente. Formación, asesoramiento, apoyo, comprensión, flexibilidad. Pídale eso, pero no le pida que ponga en marcha el aprendizaje cooperativo, eso no le corresponde a él. No le pida que piense en cómo hacer en su centro una buena política de tutores, de ayuda mutua. No les pidan al ministro, porque eso está en su mano. Cómo organizar el aula de una manera más diversificada, cómo introducir materiales distintos, tiempos, momentos, espacios, rincones, estaciones. ¿De verdad que tiene que venir la ministra de Educación a meterse en su aula, cosa que no tengo muy claro que sepa hacer, para ayudarles a hacer eso? Creo que no. Así que, a Dios rogando, ruéguenles, exíjanle más orientadores. Pero no más orientadores para que hagan más evaluaciones psicopedagógicas para determinar cuáles son las necesidades especiales de algunos alumnos, para ver si pueden estar en esta escuela o no. ¡Oñe! Pídale esas cosas, pídale que les acompañen, que les ayuden, que les asesoren. Pero porque no se olviden, como el chiste, de que vale, pide, pero tú también haz algo, ¿vale? Y creo que les he dejado elementos importantes. Vosotros, estaba terminando para decir que lo que ya he dicho, y muy rápido, que vosotros decidís, y si queréis ser parte del problema de inequidad y de injusticia y de exclusión que todavía observamos en ciertos niveles importantes que importan porque algunos alumnos lo están viviendo, o ser parte del problema. Tú decides también
vosotros, ustedes, deciden si quieren ser parte de la historia activa del progreso hacia sociedades más justas, más inclusivas, más equitativas, como siempre dijo el señor Federico Mayor Zaragoza, que fue un gran mente y una persona importantísima en la UNESCO, como ustedes saben, o si quieren ser o quieren merecer el desprecio también de la historia, porque pudiendo tanto, se han atrevido a hacer tan poco. Pues ustedes espero que se atrevan y yo que lo vea. Muchísimas gracias por su atención.